Bienvenidos al quinto capítulo de Tres Ruedas RD. Para mí es un grato placer entrevistar a esta persona que fue más que un entrenador, fue un formador de atletas, de valores, de generación en generación. Aquí tenemos a Reinaldo Jorgito Villalona. Mucho gusto, mano. Para mí es un grato placer. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Igual para mí. Bueno, hasta ahora yo me siento bien. Gracias le doy a Dios por mantenerme con la edad que tengo activo, principalmente en las líderes deportivas. ¿Qué edad tiene ahora mismo en la actualidad, Villalona? Tengo 80 años y un mes. Wow, pero es una bendición. Sí, así 80 años. y un mes, o sea, ya lo cumplí. Wow. Y empezando de una vez, Villalona. ¿Quién fue Villalona en su infancia? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació? ¿Qué hacía en su juventud? ¿Cómo fue su crecimiento en el barrio? Cuéntame un poco de eso. Bueno, fíjate, vamos a arrancar por lo inicial. En primer lugar, te voy a dar las gracias por haber tomado de tu tiempo para hacer este breve conversatorio. Como tú dices, te lo agradezco sinceramente. Bueno, para mí, yo nací en el barrio de Los Pepines. La mayoría de la gente cree que yo soy de La Joya, aunque yo sí me siento ser joyero. Pero desde la edad más o menos de 8 años, los años 50 por ahí, nosotros nos mudamos a La Joya, en el sector hospedaje Yaque. En los años 50. Sí, comenzando los años 50. De ahí en adelante mi vida ha sido un trajinar en lo que a deporte se refiere, porque desde que yo me mudé para La Joya, mi vida ha sido esa, cambió en lo absoluto mi vida de muchacho y pasar a lo que es la práctica deportiva. Lo primero que yo incursioné, que tenía una edad como de 9 a 10 años, fue que practiqué boxeo. Y de ahí en adelante me fui incursionando en otro deporte porque la mamá mía no quería saber de que yo fuera boxeador. Todas las madres son así, porque cuando yo también practiqué boxeo, mi mamá me decía que no le gustaba por los golpes en la cabeza. Exactamente. Y luego de ahí, bueno, no duré bastante tiempo practicando eso porque el gimnasio de boxeo quedaba cerca de mi casa, a una esquina. Y la mamá mía no quería que yo estuviera en eso. Entonces yo de ahí incursioné en lo que era el béisbol. Entonces en ese tiempo yo mantuve un largo tiempo jugando béisbol. En mi familia nosotros éramos 9 hermanos y 6 de ellos jugamos béisbol. Algunos jugaron béisbol amateur. Yo no destaqué ninguno de esa categoría, ¿tú me entiendes? Pero sí jugué bastante béisbol, jugué softball. Y la tercera vez que yo incursioné en otro deporte fue en el karate. Yo no sé si tú has oído mencionar a Ramón Leonardo, el cantante. Sí. Bueno, en un negocio que tenía el papá de él, que se llamaba el Ella Dancing Club, que quedaba en la avenida Bartolomé Colón, donde está La Sirena ahora, que es el supermercado El Pola, también en esa esquina, al lado estaba el Ella Dancing Club, y ahí yo comencé a practicar lo que era el karate. Como muchacho al fin, uno andaba en el medio, principalmente con un hermano de él, que también practicábamos juntos porque vivíamos juntos en el mismo sector. Y me mantuve un tiempo ahí. Pero a través de los años que fueron pasando, también me di cuenta que no era lo mío. Y ocasionalmente me puse a montar en bicicleta. Entonces en bicicleta andábamos los amigos paseando para los campos y me llegó la idea de formar un club.
¿Hubo alguien que influyera en eso, de que empezara a montar bicicleta? ¿Alguna persona? No, silvestre, así como andan los muchachos sí, sí. en el medio, andan en bicicleta, y yo lo agrupé. Entonces formamos lo que se llamó el Club 27 de Febrero, el Club de Ciclismo 27 de Febrero. Eso fue ya a finales de los años 60. Y de ahí para acá, entonces, mi vida fue esa, estar en las actividades deportivas, pero a nivel de ciclismo. Lo que se andaba era en bicicleta de carrera, pero bicicleta barata. ¿Tú me entiendes? Sí. De esa que se pasaban cambio abajo ahí. Sí, en bicicleta de carrera, pero bicicleta barata, pero que uno se sentía que andaba en una bicicleta de último modelo. Bueno, ¿tú me claro. entiendes? Y eso fue mi vida. De ahí hasta esta fecha, que actualmente estoy, con la edad que tengo, todavía estoy incursionando en deporte, porque yo pertenezco a un grupo que se llama Grupo Sembrando para el Futuro, que es lo que es el juego de dama, lo que le llaman el tablero. En eso estoy actualmente como deporte. Yo crecí, porque en mi casa hacían muchos torneos de tablero, y yo crecí jugando tablero. Sí, yo no sé si tú conoces a Andrés Bonilla. Sí, claro. Andrés Bonilla es dirigente y somos amigos. Él es dirigente en MAO de ese Sí. juego ciencia. Sí. Y se ha mantenido, practicando a nivel de mayores, Está bien. porque no es tan fácil esto, incursionarlo en los jóvenes de ahora. Ellos practican Bonilla en un sitio que le llaman La Logia. La logia, sí. Eso queda frente al parque. Sí, nosotros hemos hecho torneos ahí. Sí. Sí. Entonces, Villalona, en ese tiempo, ¿cómo era el ciclismo cuando usted empezó? Bueno, te voy a ser sincero, era un ciclismo silvestre, que todo el mundo andaba montando bicicleta, pero no de una forma organizada, ¿tú me entiendes? Porque no habían entrenadores, no había nada, lo que habíamos era dirigentes con esa visión de andar en bicicleta y competir en bicicleta. Antes, la carrera más larga que se hacían en Santiago era del Monumento a La Vega. Eso era lo más largo que se hacía. Y muchas veces antes de La Vega. Pero terminaban todas en el Monumento, porque era una avenida recta y nosotros incursionábamos en ese aspecto ahí. ¿Y cómo le nació eso de crear la idea de convertirse en entrenador? Bueno, eso prácticamente, eso vino por obra de Dios. Porque según yo estaba dirigiendo y organizando eventos de ciclismo, había un señor que se llamaba Miguel Olivo, creo que era Miguel, Ramón Olivo se llamaba, y era el presidente de la federación. Entonces era un tipo, era visionario, me vio afanando con eso, y una vez se me acercó y me dijo: usted va para los Juegos de Cali en el 70, fue eso, el 71. Los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Y él me metió en la delegación. Entonces, de ahí para allá, yo me quedé con ese gustito de estar organizando y paseando y incursionando como líder deportivo de ciclismo. De ahí me quedé y luego fuimos haciendo cursos. El primer curso que recibí me lo dio el fenecido, que Dios lo tenga en buen lugar, John Figueroa, y Eladio Núñez. Esos fueron los dos que dieron un curso y yo lo tomé. Y de ahí yo seguí practicando con esa mentalidad de entrenador. ¿Recuerda usted quiénes fueron sus primeros atletas? Bueno, en sí no, porque como te digo. Fueron pasajeros. Exacto. Cuando yo incursioné, que fundé el club, entonces ya se convirtió el club en algo que los muchachos nos agrupábamos y corríamos
silvestremente. Nos íbamos al monumento y ahí hacíamos la carrera. Pero en ese tiempo lo que habían eran jóvenes con ilusiones de ser ciclistas. Y algunos de ellos, como Ramón Fournier, no sé si tú lo llegaste a oír, el Messier, no sé si tú conociste el Messier, eran de esos tiempos los más destacados, porque no había un ciclismo organizado, ¿tú me entiendes? Ellos eran los que representaban a Santiago. Ramón Fournier fue a la sazón de la selección que fue a Cali, Colombia, conmigo, tú ves, y que John Figueroa fue el entrenador. Ok. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué característica se necesita para ser un entrenador? Bueno, para ser un entrenador, a mi juicio, el elemento tiene que tener criterio y una voz de mando. Tú no puedes dirigir gente si tú no tienes un respeto o que te hagan respetar como debe ser. Porque la mayoría de los jóvenes se creen que ellos saben. Desde luego, como son jóvenes, tienden a no respetar a uno a veces. Pero conmigo eso nunca sucedió. Porque lo que yo les decía, eso era ellos tenían que hacer. Y nunca flaqueé con eso. Si yo tenía que mentarle la madre a uno de ellos, yo se lo mentaba. Sí, he escuchado muchos cuentos que más adelante vamos a hablar sobre eso. No, conmigo ellos no relajaban, porque ellos sabían que yo era por ahí. Nada, tú haces esto o si no te queda. Era difícil, Villalona, en ese tiempo, quizás sin muchos recursos, liderar un equipo. Bueno, es lo que te digo, en esos tiempos eso era transjudicial, porque hasta las gomas estas, los tubulares, eso era, había que aprender a desarmarlo, a taparlo y a coserlo. Porque no es como ahora, que ya han ido cambiando y mayormente lo que se usan son las gomitas. Sí. Pero antes eran tubulares, que eso era un dolor de cabeza. Y yo tenía que fajarme, arreglarle los tubulares a los muchachos. Yo lo descosía a veces enterito. Y le metí un tubo nuevo y volvía y se lo cosía igualito. De la camada que usted recuerde, que en la actualidad conocemos, ya me imagino del 90 para acá, ¿quiénes pasaron por las manos suyas? Bueno, son muchos, principalmente de Santiago. Sí. Jonavila, Rafael Díaz, el coreano, Wendy Cruz. Casi todos los atletas de Santiago pasaron por mi mano porque era yo solo que estaba como entrenador, ¿tú me entiendes? Entonces era yo el que tenía que entenderme con él. Yo te puedo hablar de Wendy Cruz que el chavito ni corría. Cuando Wendy lo saqué de un grupito de muchachos que estaban viendo una carrera clásico 30 de marzo, me recuerdo como ahora en el monumento. Sí. Y él se me acercó y me dijo que lo metiera a correr. Digo, muchacho, eso no es así. No, que deme una bicicleta, usted verá que yo corro. Digo, hablamos luego, pero eso no es como tú te imaginas. Eso es otra cosa. Hay que saber qué es lo que tú vas a hacer con una bicicleta, no que me den una bicicleta. Y ese fue hasta ahora el atleta más destacado que yo pude manejar, porque tú sabes la historia. Sí, claro. La medalla panamericana, que es la única que se ha conseguido en ese deporte a nivel... Y va a dar trabajo conseguir otra. Sí, no, y ahora menos, por lo que te dije, porque es que no hay ya... Entonces así fue que empezó Wendy. La historia de Wendy. Sí, así fue. En una esquina estaba él y era un circuito en el monumento. Y él se me acercó y me dijo que le dieron una bicicleta para él correr ahí. Y yo, eso no es así, mi hijo. Él tenía como 14 o 15 años, era lo que tenía. Y de ahí para acá ya la historia
se sabe lo que ha sido, o fue ya ese muchacho. No, sigue siendo. Él cuando se sube en una bicicleta, le sale el Wendy Cruz. Bueno, yo tengo ya 20 y pico de años que no ni me acerco a una competencia de bicicleta, porque yo salí muy desencantado de ahí, principalmente con los dirigentes que llegaron en los años del presidente Hipólito Mejía, que fueron las últimas elecciones que nosotros perdimos. Tú ves que el presidente era Germán Betemí, pero que ya Germán perdió estas elecciones y de ahí para acá llegaron los Juan Luis Rodríguez, y los Tingo, Jorge Blas, un grupito que se encargaron de la federación. Entonces yo no me llevaba bien con ellos. Ellos no me querían a su lado. Es tan así que cuando ellos ganaron, yo les dije, bueno, Jorge Blas, ahí tiene el puesto mío para que ustedes se lo den a quien ustedes crean. Me dijo, no, eso no es así. Yo voy a estar en la federación, tú vas a estar conmigo. Dijo, no, te equivocaste, yo sé ya quiénes son los que van a dirigir la federación. Y ese señor que va a dirigir, que era presidente, que ganó las elecciones, Juan Luis, ese señor no quiere saber de mí, así que olvídate de eso, que yo no voy. Y ahí para acá yo enterré eso. De ahí vino su desencanto. Sí, exactamente de ahí. Porque te puedo decir algo más, que quien más contribuyó a que nosotros perdiéramos las elecciones fue el amigo Branly Núñez, porque él era muy amigo de Juan Luis. ¿Tú me entiendes? Entonces, él propugnó porque Juan Luis fuera el presidente de la federación en contra de nosotros. Aún así, nosotros tuvimos unas elecciones muy reñidas, que hasta la impugnamos. Y Luis Mejía, que en ese tiempo era el presidente del Comité Olímpico Dominicano, era quien estaba presidiendo la comisión electoral. Entonces los maeños, digo los maeños porque ellos fueron los que votaron después en contra de nosotros. Entonces nosotros le impugnamos y lo que hizo Luis Mejía fue que dejó las elecciones nulas para hacerlas en la semana siguiente. Entonces, Branly Núñez se internó en su mao y comenzó y convenció a la gente de que votaran en contra de nosotros. Y pedimos por ese voto, por el voto de Mao. Sí, pero quizá Branly en ese tiempo estaba siendo manejado porque al fin y al cabo no acabaron con buenas relaciones. No, exactamente, es lo que te digo, que Branly en ese tiempo era un muchacho rebelde, ¿sabes? Como de juventud al fin, él tenía mucha rebeldía y él creía que él podía hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Se metió en el medio y propugnó porque Juan Luis ganara de esa forma las elecciones. También nosotros recibimos la traición, porque tengo que decírselo así, porque aunque fue un gran alumno mío y yo lo quiero mucho, Jonás Vila también fue de lo que propugnó porque fuera Juan Luis y se fue en contra de nosotros, siendo santiagués. Tú ves, que lo de Branly fuera por Mao, que propugnó porque Mao apoyara, eso es otra cosa, pero este muchacho, Jonás, no tenía por qué tratarnos de esa manera si nosotros habíamos hecho una federación que todo el mundo participó. Y luego de ahí para acá. No, y según los comentarios que escucho de todo el mundo, se hacía buen trabajo en su mando. En ese tiempo sí, porque en ese tiempo, como te dije, era Germán Betemí que estaba en la presidencia y cada vez que nosotros salíamos del país, cada atleta salía con dinero de dieta, que ellos te lo pueden decir todito, lo que tuvieron en aquellos tiempos. Ahí se salía como tenía que ser, con dinero para que cualquier necesidad, no era un dineral grandísimo,
pero por lo menos se le hacía saber que lo estábamos apoyando. ¿Cuál es el departamento que se encarga de eso? ¿De qué? De esos atletas que salen fuera del país, o, la dieta, todo lo que lo involucra en su preparación fuera. La federación no está haciendo el trabajo que debe hacerse. Entonces le dicen, entonces, ¿para qué están ustedes si el dinero que da el gobierno no se ven en qué se invierten? ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es una de las fallas que tiene la federación. Y el movimiento ciclístico entero lo sabe y lo conoce porque ha salido en muchos programas de televisión. A cada rato se ve atacando a la federación, que qué hizo con el dinero de esto, de aquello. Pero a la franca lo que se ven son las discusiones. Pero no hay hechos de que se digan, tú vas a tener que responder ante los tribunales por el dinero que te dieron y no se sabe en qué lo invertiste, porque no ha dado prueba en qué lo gastaron. ¿Tú me entiendes? Ese es uno de los malestares que hay en la federación. Recientemente, para que tú veas cómo son las cosas, hicieron un torneo nacional que participaron, que yo vi la cuenta de los muchachos, participaron 59 atletas y en su mayoría eran todos máster. Habían no sé cuántas mujeres, no sé cuántos juveniles y no sé cuántos élites. Eso es una vergüenza que la federación organice un evento o quien lo organice de esa naturaleza de que a nivel nacional y que participen menos de 60 personas. Oye eso, menos de 60 y en su mayoría máster, que se supone que la categoría máster, la federación no tiene por qué organizar el evento, porque el deber de la federación es con los infantiles, los juveniles, las mujeres y la categoría sub-23 y la élite. Ese es lo que ellos tienen que tener en su carpeta, el desarrollo de esa categoría. Y eso nos está dando. ¿Cuándo fue la primera vez que se le presentó la oportunidad de representar la selección? Su primera selección nacional. Bueno, yo salí tantas veces, principalmente con el equipo de Santiago, que era prácticamente de la selección nacional, porque en los tiempos en que yo dirigí la selección, la mayoría eran de Santiago, porque nosotros no andábamos paseando, nosotros teníamos que entrenar, por lo menos cuando yo estaba teníamos que entrenar, o si no tú no ibas para la selección. Entonces, en ese tiempo habían un montón de selección, pero los que siempre estaban en la cabeza casi eran todos de Santiago. Y ellos me decían que yo tenía favoritismo. Entonces yo le hice una encuesta y comencé a sacarle corredores que eran de distintos pueblos que participaban en la selección, pero era porque daban el grado. No era porque yo los metía, era que ellos se ganaban su puesto. Ahí tú tienes a Genaro Cepes de la Chiva. La Chiva nunca en su vida salió del país, lo saqué yo. Yo no sé si tú conoces a Moisés, sí, también de la Romana. Moisés nunca en su vida salió del país, lo saqué yo. A Romanotti Medina de San Cristóbal, al hermano de él, a Zafanaya, al Pollo, a Pillín, a Tembleque. ¿Tú conociste sí, a Tembleque? Claro, claro. Era un montón. Yo no tenía bandera, yo tenía los mejores. Tú te ganaste tu puesto. ¿Cómo usted identificaba el talento de un joven? Bueno, nosotros en Santiago, fíjate, por eso fuimos de los más desarrollados entre La Vega, Santiago y el distrito. Siempre éramos los que teníamos la mayor cantidad de jóvenes con talento para formar selección. Pero ¿qué sucede? Que en Santiago estaba yo, y yo hacía unos torneos de BMX de las escuelas.
Y ahí participaban un montón de muchachos en categoría BMX, en 4 categorías. Y era yo quien la organizaba y lo formábamos ahí y luego uno lo cogía y le veía las condiciones y le buscábamos la manera de buscarle una bicicleta. Pues una vez hicimos una escuelita que conseguimos como 15 bicicletas de carrera. En eso cayó el Loquín, ¿cómo se llama? Olla del Caimito. Habían un montón de muchachos que yo lo metí en eso, pero que tú sabes que hay una máxima que dice que de 100 que tú tengas, 50 no dan para nada. De esos 50, algunos puede que se le saque algo y te vienen quedando 15 y de esos 15 entonces tú podrías sacar 10 que tengan condiciones. ¿Tú me entiendes? Y entonces eso era lo que aplicábamos. Cogíamos la mayoría de muchachos que nosotros tuviéramos y lo montábamos en bicicleta y de ahí ellos, el que le gustaba eso, se quedaba. Tú ves, el mismo Wendy Cruz participaba en BMX, participaba en mountain bike y en bicicleta liviana y en la 3 fue una estrella y andaban muchos muchachos con él, pero yo no te puedo decir así tanto, porque eran tantos. ¿Qué satisfacción usted sintió cuando Wendy ganó la medalla? Bueno, te voy a ser sincero. O no solo Wendy, muchísimos de los El muchachos país, suyos. sí, el país. Yo sinceramente me alegré porque Wendy era un tipo, el atleta más completo que había en ese tiempo era él. ¿Tú me entiendes? Y eso no fue fortuito de que él ganó de una chepa, no. Wendy Cruz, en toda su vida, en la Vuelta a Independencia, cuando nosotros lo hacíamos, venían hasta 10 equipos y entre ellos llegaban 4 y 5 de Europa. Y Wendy Cruz sprinteaba con todo ello y le ganaba. Y de decir que tú tienes corredores de Europa, por más lo que sean, tienen que ser mejores que los de nosotros. ¿Tú me entiendes? Porque son gente que están hechos en base a una escuela de ciclismo en su país. Claro. Y venían y competían con nosotros. Y este muchacho le daba la pela también. Y así crecieron muchísimo. Jonavila, Rafael Díaz, Junior Francisco, el coreano, eran de los que yo tenía más Lenfaña, Edgar Pimentel, habían muchísimos, pero lo más destacado eran esos. También, ¿Hay alguno de ellos que dejó huellas especiales en usted? bueno, el que más yo cariño le cogí fue al coreano, porque cada vez que yo salía en competencia, lo tenía a él de peón. Él era el que me hacía los mandados dentro del grupo. Ve, llévale este termo a fulano, porque él tenía un ritmo que casi ninguno lo tenía. Entonces, Jonás y Rafaelito eran la cabeza del equipo, pero no les gustaba bajar a buscar el abastecimiento. Entonces yo usaba el coreano. El coreano buscaba en el carro, buscaba los termos y la comida y se la daba a ellos. Entonces, por eso él se ganó ese puesto conmigo. Aparte de eso también, el único atleta que yo tuve que ganó una vuelta fue él, así como te lo digo. La vuelta la española, perdón, él se la ganó a los cubanos, a un equipo cubano que fue a correr esa vez. Y él la ganó, la Vuelta a la Hispaniola, donde estaba Wendy Cruz y toda la crema de nosotros, porque la Vuelta a la Hispaniola éramos nosotros que la montábamos, ¿tú me entiendes? Y él se ganó ganada, eso fue en el 95. Y ahí para acá, yo, como te dije, me quedaban en el 2000 por ahí, 2002 por ahí, dejé el ciclismo y ellos siguieron su ruta. Luego el coreano cayó en un evento en Puerto Rico y de ahí hizo su vida y cogió para acá. Sí.
¿Usted tiene algunas anécdotas que pueda contarnos de ese tiempo, de muchos de los muchachos? Sí, sí, te voy a contar una para que tú veas lo que son, lo que es un entrenador cuando tiene responsabilidades y cuando tiene don de mando. Yo fui una vez a Cuba e hice un curso con uno de los entrenadores alemanes de más prestigio que tenía Alemania. Sí. Y en ese curso yo le pedí a él, cuando venía para acá, que me hiciera más o menos un programa de entrenamiento para selecciones de grupo, o sea, para correr vueltas y esas cosas. Él me hizo todo lo que debía hacer como entrenador con un equipo, una selección de ruta. Entonces, cuando yo llegué a República Dominicana, cogí los números y yo los adapté a mi entorno por las condiciones económicas de los muchachos, que no podía aplicar un sistema europeo, aplicárselo a ellos, porque no iban a quedar conformes. Entonces yo lo arreglé y se lo apliqué. Le dije, bueno, esa vez íbamos para Chiriquí, a Panamá. Le hice el plan de entrenamiento, que fue la primera vez que un equipo o que un atleta practicó con plato grande en montañas. La primera vez fui yo quien se lo implantó. Entonces, cuando yo le estoy diciendo a los muchachos los entrenamientos que íbamos a hacer, que era por la cumbre, tú has ido por la cumbre, ¿verdad? Sí. Sabes que eso es una bajada, una subida y una bajada. Entonces, ese entrenamiento era muy fuerte porque era en plato grande y unos cambios poco livianos atrás. No recuerdo la combinación, pero era con el plato grande. Cuando yo le paso el papel a Rafaelito y a Jonás, digo, miren, ahí tienen el plan de entrenamiento, tienen que aprendérselo porque vamos a entrenar para la Vuelta a Chiriquí. Ellos lo leyeron. Cuando lo leyeron, me vienen ellos dos, los dos mejores corredores. Me vienen Jonás y Rafaelito y me dicen, oiga Villa, nosotros no vamos a hacer esos entrenamientos. ¿Qué pasó? No. Jonás me dijo, yo tengo una rodilla que yo no puedo andar en plato grande por aquí, porque tengo problemas. Digo, ¿y tú, Rafaelito? No, yo tampoco voy a hacer esos entrenamientos, eso es muy fuerte. Digo, ¿y sabe una cosa? Si ustedes no lo hacen, vea, por ahí se pueden ir, los dos se pueden ir por ahí. Porque no van conmigo para Panamá, ustedes dos no van si ustedes no hacen lo que yo le estoy dictando aquí. Bueno, pues ellos se fueron. Cuando nos tocó la primera práctica, me dicen, nosotros vamos a hacer los entrenamientos, no hay problema. Entonces se combinaron y dijeron, mira, si nos va mal, se lo vamos a atribuir a él. Por eso, yo, pues, no hay problema, los muchachos hicieron sus entrenamientos y qué sé yo, todo bien. Fuimos a Panamá y allá estaban hasta sorprendidos los panameños, porque habían como 8 equipos de Europa, ingleses, suizos, alemanes, equipos grandes, hasta Colombia estaba allá. Y Rafaelito era el que estaba ganando la vuelta. Oye eso, Rafaelito era el que estaba ganando la vuelta y no la ganó porque no tenía el instinto de Jonás. Porque Rafaelito siempre fue un corredor apacible. ¿Todavía sigue así? Sí, esa es su forma de ser. Pero Jonás no, Jonás era un tipo vivo, que printeaba, subía y estudiaba los corredores. Rafaelito no. Entonces, esa vez Rafaelito estaba ganando la vuelta. ¿Qué sucede? Que en la última etapa, que era un circuito,
estaba Jonás de líder de la vuelta, ya una vuelta durísima. Yo no sé qué han contado. Sí, sí, la lo vuelta de que- Chiriquí es dura. lo que, ajá. Y en un circuito que era donde finalizaba la vuelta, en una esquina Jonás se fue de cabeza y ahí pedimos la vuelta. Rafaelito creo que quedó tercero individual y no recuerdo qué quedó Jonás. Pero acabamos para allá con todo el mundazo y ellos no volvieron a hablar más de los planes de entrenamiento de ahí para acá. Donde quiera que íbamos, era plato grande por aquí, para allá, y nadie se quejaba. Y de la última generación suya, ¿qué tú me puedes decir? Suponiendo de Cookie la Araña. Bueno, de Cookie, como te dije, Cookie era un muchacho con muchísimas condiciones, pero no tenía disciplina. Si tú no tienes disciplina, las condiciones no te sirven. A mí que nadie me venga con eso. Si usted no tiene disciplina, las condiciones no te van a ayudar. ¿Por qué? Porque tú le explicas a un muchacho esto y esto, y se va para su casa con eso y no hace lo que tú le dijiste. Entonces, cuando venga, lo que hace es que pasa vergüenza. Porque el entrenador le dijo una cosa y él no lo hizo. Entonces, con disciplina es que se resuelve todo. Porque con la disciplina tú puedes conseguir el acondicionamiento físico. Pero el acondicionamiento físico, si tú no tienes disciplina, tú la pierdes. Tú pierdes las condiciones porque es que lo que tú tienes que hacer no lo haces porque que te están diciendo cómo lo hagas y tú no lo haces. Entonces, esas dos cosas tú tienes que complementarlas. Condiciones físicas más disciplina, un éxito. Pero Cookie, por eso no fue selección todo el tiempo de velocidad, porque él tenía las condiciones. Talento. Sí, él tenía las condiciones porque nadie le ganaba. Pero entonces se iba para Santiago y decía, no, no, yo no voy para allá, yo voy tal día. Y la pista hay que estar encima de eso. ¿Me entiendes? Es lo que te digo, de la disciplina. Sí. La pista para tú descollar ahí, tú tienes que estar encima de eso. La ruta no. La ruta es un chepazo y tú le ganas a cualquiera. Pero en la pista tú tienes que tener las condiciones obligadas. O si no, tú no vas para ningún lado. Entonces, Cookie tenía muchas condiciones, pero no tenía disciplina. Es lo que te dije, que una vez se me apareció borracho. Digo, Cookie, pues yo, ¿y cómo tú crees que yo voy a andar contigo? Tú en esa condición, no te preocupes, joder, no te preocupes, ve, y vámonos. Yo no podía decirle que no, porque imagínate, él no se iba a devolver porque yo le dijera. No le iba a quitar la bicicleta, porque ¿a dónde le iba a meter? Y se iba conmigo borracho, sí, amanecido. Y eso no, Precisamente hoy monté con él. sí, eso no compagina. Pregúntale para que tú veas que él te lo va a decir, que iba borracho. Digo, no, así Y de esa no. generación, ¿de qué otra persona usted se acuerda? Bueno, De esa camada de Cookie. bueno, sí, con las condiciones de Cookie. El otro era el Loquín, tú lo conoces. Claro. Era muy buen muchacho, pero también tenía cierta indisciplina, que no sé si todavía está en la policía. Sí. Sí, Y eso fue sigue ganando la policía. exactamente, porque él tenía condiciones también. Pero como yo no incursiono desde eso, desde hace más de 20 años, tú ves, yo no te puedo decir no, porque yo ni lo he vuelto a ver. Corre los centroamericanos ahora, creo que el martes, en la pista. Quizás Fernando se habla con él, pero yo casi no lo veo a ninguno. ¿Qué otro te puedo decir? Bueno, Jonavila, el coreano. José Reyes era, ¿qué se llamaba? Un muchacho de Gurabo, José Cruz, que tenía muchas condiciones, pero era de buena familia. Entonces, no, ese también entrenó conmigo. La última vez que yo lo entrené en los Juegos Militares, nos ganó las dos rutas. Y un tipo me dijo, oye, esa vaina, tú entrenaste ahí de la policía y él le ganó a ustedes lo del ejército. ¿Y qué tú quieres? Pues yo soy el entrenador de Santiago y yo no puedo decirle que no vaya a los entrenamientos, Claro. porque yo soy el responsable de entrenar y ellos van. Bueno, pues yo les doy los entrenamientos.
El doctorcito también tenía muchas condiciones, pero también era de buena familia y como que no quiso descollar ni nada de eso, se alejó. Sí, ese retiró del ciclismo. Sí, ese tenía muchas condiciones también. El mismo Edgar Pimentel. Bueno, es lo que te digo, eran tantos muchachos que yo. Otro que también tenía condiciones, pero no tenía disciplina. El Mácaro, yo no sé si tú lo conoces. Y ahora me dicen que él es el encargado de la policía. Sí. No joda. Tiene un hijo muy bueno y muy disciplinado Sí, que va sí. creciendo como ciclista. Yo lo vi, los hijos de él. Porque ese muchacho tenía muchísimas condiciones, pero es un loco. No se llevaba de lo que uno le decía, nada. Entonces un día me topo con él y los hijos, y se lo dije. Digo, ¿tú eres hijo de él? Sí, yo soy hijo de él. Muy bueno, muchachito. Entonces Joselito me dijo, sí, él es hijo de él, pero es muy bueno. Muy bueno. Son buenos los dos de él. Disciplinado, Digo, decente. Ajá, yo le dije, pero no haga como tu papá, porque como ellos me respetaban, entonces, no haga como tu papá, esto es un loco. Pero a mí me dicen que el Máscara está haciendo buen trabajo en la policía. La policía. Sí. Pues no Con sé, los muchachos él está haciendo buen trabajo. no sé. No te sé decir si te digo que sí. Y dan muchas medallas. Son en los mentirosos. Y te militares. digo que no, son mentirosos. En los militares están dando muchas medallas. Bueno, yo me asombro. Sí. Porque tú no hay. Yo no sé cómo lo está entrenando. Quizá ya ha madurado, quizá. Bueno, sí, porque tiene muchos hijos y yo creo que está apaciguado. ¿Tú ves? Sí. Pero era loco ese muchacho. Y yo dije, bueno, imagínate, lo enganchamos. Con sus conocimientos, Villalona, ¿usted cree que el ciclismo ha evolucionado desde el tiempo suyo? No, ya, como te dije ahorita, ha hecho una involución, ha retrocedido, porque cuando yo estaba, habían 70, 80 muchachos practicando bicicleta, muchachos, no máster, no. Porque ahora la modalidad es los máster, hay como miles de gente montando bicicleta. Sí, claro. Y ahora eso hasta un negocio es, porque me dicen que hay algunos que tienen grupos que le pagan hasta 3,000 pesos mensuales para que lo entrenen. Creo que el hermanito de Wendy es uno. Adelín Cruz. El plomo, sí, el plomo creo que otro que tiene un grupo que le pagan. ¿Y de plomo? ¿Qué usted me tiene que decir? Un indisciplinado con condiciones, pero era indisciplinado también. Para que usted vea, ahora es lo contrario. Ahora es lo más disciplinado con el grupo que entrena. Bueno, quizá aprendió algo, porque cuando yo lo entrenaba era indisciplinado, te digo, pero con condiciones. Pero no ponía de su parte, entonces yo no era Dios. ¿Tú me entiendes? Yo no era Dios. Entonces yo no descolló por eso también, porque estaba en la pista. Y una vez cuando él comenzó, creo que en una competencia internacional, no sé, creo que ganó, cogió segundo y ahí fue que se dieron cuenta que tenía condiciones. La policía lo enganchó, pero no descolló, por lo que te dije, que hay que entrenar. Sí, hay que ser muy disciplinado. No, yo se lo he dicho muchísimo, yo le he dicho, mire, este deporte, mire, esto no es béisbol. Usted puede durar una semana sin coger un bate y a usted vaya y calienta con un bate y usted puede dar hasta jonrón, puede dar con una semana sin jugar. Pero aquí, si tú tienes 1 o 2 días que no entrenas, cuando tú vayas y te sacan la lengua, porque es que el cuerpo está muy descansado y esto no se puede descansar. Tú tienes un descanso, pero activo. ¿Tú me entiendes? No, que hice 200 kilómetros ayer, ok. El lunes tiene que correr, calentar, no practicar, coger la bicicleta. Pero en el béisbol no, en el béisbol tú juegas hasta sin practicar. Aquí no. No, el ciclismo es un deporte muy exigente. Muy exigente, demasiado. Y te la paga. Sí, demasiado. Sí, te cobran. Tú no estás entrenando y tú te crees que con el apellido que tú llevas y con la fama que tú llevas, sin entrenar le va a ganar a los que están entrenando. Olvídate de eso no es verdad. ¿Qué usted cree que le hace falta al ciclismo dominicano? Bueno, el ciclismo dominicano lo primero que yo creo que le hace falta es capacitar
a los entrenadores o buscar del mismo material que hay, entrenarlo y darle cursos de entrenadores, porque aquí ya no hay. Ellos hay muchos entrenadores, pero los entrenadores, como usted explicó ahorita, es para la Liga Master. Hay muchos entrenadores. Sí, pero esos no son entrenadores, esos son tipos que andan con un grupo que no van para ningún lado porque son máster. Son Master. Pero esa no es la esencia del ciclismo. Al país lo que le interesa es que usted tenga sus muchachos que puedan competir a nivel internacional con los otros países, pero en la élite, no en los máster pueden correr todo lo que les den su gana, pero si usted no tiene una selección preparada para competir, bueno, ahí vienen los Juegos Centroamericanos, ahí vamos a ver qué van a hacer. Ya yo vi la primera carrera que corrieron las mujeres, una quedó de 14. La que más cerca quedó, 14. Dominicana fue de 10, creo, que es Teresa. Ella es una, Sí, de 10, de 10. sí, una Sí, joven 10, que fue la que ganó la crono del campeonato nacional. sí. Ajá. Es una joven con mucho talento y muy disciplinada. Sí, ok. Pero mira, ahí, si tú conoces a Virgilio Batista, ¿verdad? Sí. Ese Virgilio Batista en su tiempo estaba haciendo un buen trabajo con las mujeres. Pero ¿qué sucede? Te voy a decir ahora cosas que no se dice mucho. Resulta que Juan Luis Rodríguez tenía una hermana que corría. ¿Me entiendes? En los tiempos en que había varias mujeres que estaban practicando ciclismo, pero ¿qué sucede? Que Juana le pasaba el rolo cada vez que competían. Entonces Vigilio se encargó de preparar varias muchachas para ir fomentando, pero la misma federación agarró y sacó a las mujeres de competencia, inclusive la iban a enganchar a todita para que corrieran por cada institución castrense y desaparecieron como por arte de magia, se olvidaron de las mujeres, no querían competir a nivel de juegos militares porque sabían que Juana le iba a coger toda la medalla. Entonces, en el círculo deportivo militar hay un pugilato muy grande. Entonces, eso es cuestión de medalla y tú estás ahí, tú tienes que hacer un trabajo para que tus corredores sabían que con Juana no iban para ningún lado. Entonces, la federación lo que hizo fue que desbarató el movimiento de las mujeres y hasta la fecha. Ahí Juana se quedó porque eso le Sí, no, gustaba. todavía está compitiendo ella. Sí, eso le gustaba, le gusta, pero Ella es la jefa también de una de las instituciones, no sé si de la Fuerza Aérea. sí, creo puede que ser, sí. ella es la jefa. Sí, ahora hay unas cuantas muchachas que le he visto, una que se llama Espíritu Santo. Muy buena. Ella es Sí. la novia del pollito. El pollito, Sí. Espíritu Santo. Sí. Ok. Esa la he visto, o la vi, porque ahora no he vuelto a saber de ella. No sé si estará practicando. Sí. Ella estaba haciendo campamento creo que era en Ecuador. Ok. Bueno, no la he vuelto a ver, pero esa se estaba descollando. Pero no sé el apoyo que le da la federación, porque es la federación la que tiene que ver con ella. ¿Tú me entiendes? Sí. Y eso es lo que no hay. Por eso es que es muy difícil, pero el ciclismo está muy desalentado. Sí. Ellos están surgiendo muchas mujeres ya corriendo. Está María Vega, que es la esposa de Kevin Suriel de Santiago. María Vega. Sí, ella es muy buena también. Ajá. Está una que corre con el plomo, que se llama Raquel, es de Bonao. Ajá. Hay varias mujeres que están incursionando en el deporte. Bueno, eso me alegra, pero en realidad no hay quien se encargue de entrenarla, porque en la capital nadie entrena, es lo que te digo, no hay entrenadores, que la selección, la federación debe tener 4 o 5 entrenadores para las distintas, favor. sí, para las distintas modalidades, y que yo sepa, Vero se retiró, creo, Vigilio se desencantó.
Yo no he vuelto a pasar ni cerca de donde hay. Luis López, que ha sido de los entrenadores más destacados, yo creo que ni a carrera va. Y así por el estilo, que éramos los que más Entonces, descollábamos. para implementar cambios en el ciclismo de la actualidad, ahora mismo Villalona, Ajá. número uno serían los entrenadores. Sí, Ok. hay que buscar quien ¿Qué, oriente qué otras cosas podemos implementar en el ciclismo de allá para mejorarlo? para mejorarlo. Bueno, el trabajo es fuerte, como decía la canción, pero para buscar talento, lo primero que hay que hacer es masificar, hacer competencias donde tú puedas ver jóvenes, donde hayan mucho talento, que anden en bicicleta, porque lo que veo ahora no va para ningún lado. Porque es que si tú no tienes entrenadores, tú no puedes sacar atletas. Eso es fortuito. Ellos practican lo que les da la gana. La mayoría de los atletas del distrito, lo que se la pasan es rodando en el mirador y haciendo ray, que veo que el Silen hace tiene su cuestión de hacer los ray los domingos. Ujú, sí. Pero eso prácticamente es como un pasatiempo, porque eso no es practicar, eso no es correr. Son ellos que están corriendo ahí entre ellos. Pero así no se levanta el ciclismo. El ciclismo hay que invertir ya dinero, material humano, que no lo hay. Sin material humano tú no puedes decir que tú vas a desarrollar un X deporte. Ningún deporte se hace si no hay entrenadores capacitados. Ningún deporte, todito tienen que tener a alguien que sepa de eso, que lo oriente y que lo entrene. Pero si no lo hay, ¿cómo tú levantas un deporte sin orientadores, sin dirigentes, sin entrenadores? Lo último es que yo creo que a Genaro Luis, tú lo conoces, ¿verdad? Sí. A ese hay que hacerle una estatua. De todos los que fueron o que se hicieron comisarios internacionales, estaba él, Faña y Doñé. Y el más destacado es Genaro Luis. Los otros ya, uno murió y el otro está enfermo. Y yo veo a Genaro ahí metido en el medio, haciendo un trabajo, Sí. pero a nadie le llega a la mente de decir, a este tipo tenemos que darle un reconocimiento, que se sienta. Tú sabes el tiempo que tiene Genaro siendo comisario y nadie se ha dignado en decir, vamos a llamar a Genaro y a dedicarle un evento de verdad. No, Sí. eso no es, el egoísmo es lo que impera en este deporte, como en muchos también, porque aquí esa cuestión de caciquismo, de que yo quiero ser el jefe, nadie quiere ser uno que lo dirija, no, soy yo el que quiero dirigir. Y así no vamos para ningún lado. ¿Quiénes fueron los 5 ciclistas dominicanos que usted considera que han sido los más talentosos? Bueno, dentro de lo más talentoso, que quizás tú no lo conociste, Luis Bueno. Tú llegaste a oír mencionar a Luis Bueno. Mencionar, sí. Ok. A Víctor Abreu, Sí. a Ambiori Rodríguez, Sí, claro. a Jonás Vila. Sí. Estaba con Ambiore ahorita. Ok, sí, sí. Jonás Vila, Wendy Cruz, talentoso. El mismo Brandy Núñez era muy talentoso, pero es lo que te digo, que era, ¿cómo te digo? Un muchacho como muy impulsivo y no le gustaba hacer lo que tenía que hacer. Corriendo era como muy vivo para lo que a él le interesaba. Sí. ¿Tú ves? No que se diera a entender que era un atleta que se fajaba con los otros. Él no era de ese tipo de Y para que corredor. usted vea que las personas que usted me ha contado que han sido renuentes en su tiempo, ahora han hecho un cambio totalmente. Porque el trabajo de Brantley ahora mismo es forjar juventud en el ciclismo.
Sí, Y han porque salido de la mano han salido muchísimos ciclistas, muchísimos jóvenes que de ahí se van para otros lados. sí, él tenía o está en el Club Caribe. Caribe, Sí. pero a lo primero que salió el Club Caribe, había muchísimos corredores, hasta hembras, habían varias, pero yo no he vuelto a ver eh, Esa continuidad. esa continuidad. No sé qué le ha pasado, pero yo sé que él hizo un trabajo con el Club Caribe, pero no sé si ha seguido, porque como te digo, yo no le doy mucha importancia ya al ciclismo, eso es lo que pasa. ¿Algún mensaje, Villalona, que usted quiera mandarle a la juventud o igualmente a los padres también para que le den tiempo y le dediquen a la juventud para que incrementen en el deporte? Bueno, el mensaje que yo le podría más bien mandar es a los padres que se encarguen de orientar a sus hijos, porque como está este mundo ya, que la mayoría de los jóvenes no quieren incursionar en deporte, porque no ven, qué sé yo, no ven nada positivo, ellos no lo ven. Pero en realidad el deporte es uno de los medios que te ayuda más a tú desenvolverte como persona. Te mezcla con gente de que tú a lo mejor no lo conoces y te familiariza. Pero como están los vicios ahora y este descarrilamiento de la juventud, la drogadicción, la tantos muchachos en el medio delinquiendo y es porque no tienen orientación. Y en realidad es a los padres a quienes mayormente les compete orientarnos. Porque yo vi los otros días una señora, una educadora, que estaban en una conferencia en una escuela y los padres parece que le estaban hablando de los hijos. Y ella le dijo, no, la escuela no tiene ninguna responsabilidad con los muchachos. La responsabilidad está en sus manos, ¿eh? En el hogar. Es en el hogar donde ellos se forman. Aquí lo que le damos es los conocimientos educativos, pero son ustedes los que tienen que saber lo que ellos hacen en el medio, porque nosotros, desde que salen de la escuela, ya nosotros no volvemos a incursionar con estos muchachos. Nosotros estamos preparados para educarlos como estudiantes, pero la educación que ustedes le dan es la que lo va a forjar como, como seres humanos que deben ser. Pero eso, en las escuelas, eso tampoco no hay respeto. No hay respeto, porque ahora la mayoría de los jóvenes que están en las escuelas, tanto varones como hembras, es un problema a veces interactuar con ellos, porque hay ciertas limitaciones. Te cohíbe de que tú tengas alguna interacción porque a veces uno con un muchacho, le coge con un muchacho y anda con ellos, pero la mayoría son muchachos rebeldes, pero es porque en la casa no le corrigen, no incursionan con ellos y lo dejan a que ellos se desarrollen como la lleva mala, a lo que salga. Y en realidad yo no le veo mucho futuro, principalmente al ciclismo y al deporte en general también. Porque desde arriba hasta abajo el deporte está podrido, el Comité Olímpico no sirve, las federaciones no sirven, no hay asociaciones, la asociación es un tipo con un sello y ya. No hay entrenadores deportivos capacitados que se encarguen de formar selecciones. En algunos deportes sí aparecen, pero en ciclismo, ¿quién está en ciclismo? No hay nadie. A cada rato antes buscaban cubanos y ya yo tengo tiempo que no sé si hay cubanos ahí viviendo en el velódromo, porque No, antes había uno. no, no hay. Entonces, ese es el problema, lamentable, pero no le veo futuro. Envíemele un mensaje a esos ciclistas que pasaron por sus manos, principalmente a Anthony Santana, el chavito,
que fue que lo elogió de una manera, ¿te entiendes? Muy agradecida, que en la actualidad él le agradece en la posición que él está ahora mismo. Usted tuvo que ver mucho sobre él. Bueno, sí, yo le agradezco a él que me haya elogiado de esa manera, pero yo simplemente hice mi trabajo con él, como lo hice con otros de su mismo entorno, pero aquellos no, no temperaron. Algunos de ellos dejó el ciclismo y se metió en mujeres. Hay uno que tiene 8 muchachos, imagínate. Hubo uno que tenía muchas condiciones, que le decían Tito, que a ese lo mataron porque cogió ¿Otro camino? un camino equivocado. Yo me alegro de que el chavo se haya separado de ese ambiente y se haya encaminado por el camino correcto, ¿tú me entiendes? Porque yo lo quiero mucho a él, porque él me tiene mucho respeto. Lo mismo que el coreano vivía entre una jungla metido en el ensanche Bermúdez y yo fui que lo saqué de ahí también y se hizo gente en el ciclismo. O sea, si usted practica un deporte con conciencia y para su bienestar, algún beneficio se le ve. ¿Tú me entiendes? Algún beneficio se le ve. Pero si usted lo coge para checha, mejor que no lo coja. Mejor deje eso y déjeselo a otro que quiera incursionar y que vea los ejemplos de lo que sí prosperaron por lo que ellos hicieron en el deporte. El mismo Genaro Sepe de la Chiva, él dice que yo soy su papá porque vivía en la Romana para allá, tú ves que a veces no, las condiciones no son muy buenas. Un alma de Dios, Genaro. Exacto. Y sin embargo, ahora él es un tipo que tiene su familia, igual que el Chavo. Sí. Muy Igual trabajador. igual que el coreano, tiene su familia y trabajan honestamente, sin tener que estar incursionando en cosas ilegales, porque eso no lo lleva a ningún lado. 2 caminos nada más para los que andan en eso: la muerte o el hospital. Esos 2 caminos los que andan en el medio, Sí, sí. ¿tú me entiendes? Haciendo cosas indebidas. Pero el mundo es mundo y nosotros no lo vamos a arreglar. Villalona, gracias. Para mí es un placer que este conversatorio muy productivo y de mucho conocimiento. Bueno, yo te agradezco, como te dije al inicio de este conversatorio, que tú me hayas elegido para esto y me siento bien, te doy las gracias de todas maneras. Yo he visto ese logo, ese es tuyo, Sí. sí, es bonitillo. Digo, ¿qué será eso? Sí, ese nombre me lo puso Mapacho, el del Santiago. Mapache. También corredor élite de allá, de Santiago, pero ya usted había salido ya de allá. No, sí, yo no lo conozco. No lo conozco. Este fue el 5.º capítulo de Tres Ruedas RD. Me pidieron la entrevista con Villalona, misión cumplida. Así que dar like, comenten y compartir. Villalona, gracias.